Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. Todos los derechos a sus respectivos autores. No soy dueño de Fate/Steinaito Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Yan Xiaolong no tenía planes de asociarse con su hermana. No era que ella no quisiera. Lo primero que pensó cuando los dos entraron en Beacon fue que vigilaría a Ruby, quien, en opinión de Yan, aún necesitaba protección en caso de que alguno de los estudiantes mayores decidiera poner su atención en ella, por una razón u otra. Pero su deseo de que Ruby se abra y haga nuevos amigos en Beacon finalmente anuló sus instintos familiares. Así que a regañadientes cambió sus planes. Su corte era considerable, y Yan estaba seguro de que Ruby podría encontrar varios estudiantes que serían un buen compañero o al menos un buen amigo con el que pudiera pasar tiempo en los próximos 4 años. Una sonrisa cruzó sus labios mientras recordaba la noche anterior donde había presenciado a Ruby charlando animadamente con Shirou. Hará un buen amigo para Ruby, reconoció Yan. Shirou es un buen tipo, supongo. Tiene sus problemas como nosotros, pero es paciente con Ruby e incluso tienen algunos pasatiempos compartidos. Definitivamente tampoco está interesado en ninguno de nosotros, así que Ruby está a salvo a su alrededor. Además, si lo que dijo Rupes era cierto, también tiene más que un poco de talento en combate. Será bueno para Ruby a largo plazo si se convierten en socios. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de unos años. Cuando Ozpin explicó que los socios serían elegidos a través del primer contacto visual, Yan había tomado una decisión. Se alejaría lo más posible de los acantilados en el momento en que la lanzaran. Eso aseguraría la mejor oportunidad de que Ruby terminara con alguien que no fuera ella. Si ella consigue un burro por un compañero, solo tendré que encontrarlo y ponerlo en pie. ¿Estará bien entonces? Cuando la plataforma en la que estaba de repente la arrojó al bosque Esmeralda, Yan desplegó a Ember Celica y la usó para prolongar su vuelo lo más lejos posible. Soltó un grito de júbilo cuando sintió que se aceleraba con sus ocasionales ráfagas de escopeta. La forma en que pasó rápidamente entre los árboles hizo que su corazón latiera con fuerza. Ella vivía por la emoción y la forma en que volaba era una experiencia que probablemente no volvería a tener pronto, por lo que aprovechó al máximo. Finalmente, Yan se dejó caer en los árboles y rodó mientras aterrizaba, perdiendo la mayor parte de su impulso en el proceso. Una sonrisa salvaje le partió la cara mientras cargaba contra un grupo de Ursai que parecía lamentablemente sin preparación para su entrada. Ahora, es hora de divertirse un poco. 0, 0, 0. Ruby Rose sintió que su corazón se hundía cuando vio a su hermana desaparecer en la distancia. A la velocidad que iba Yan, no había manera de que pudiera alcanzarla incluso con su semblante para ayudarla. Teniendo en cuenta lo vasto que era el bosque Esmeralda, ni siquiera podría cubrir una fracción de toda el área antes de que se quedara sin aura. Ruby lanzó un suspiro mientras se concentraba en aterrizar. La prueba de iniciación fue una sorpresa, pero la mayoría estaba dentro de sus habilidades. Mientras se acercaba a la parte superior de la línea de árboles, disparó varios disparos al suelo, usando su retroceso para reducir su movimiento hacia abajo. Enganchando a Crescent Rose alrededor de una robusta rama de árbol, giró varias veces alrededor de la rama, perdiendo algo de velocidad mientras lo hacía. Se deslizó hacia el siguiente árbol donde repitió la maniobra antes de detenerse en la rama más alta del tercer árbol. Se detuvo para recuperar el aliento y pensar en su próximo paso. Ella tenía varias opciones para elegir. Probablemente no le importaría asociarse con Jaune. Él la había ayudado cuando llegaron por primera vez y, aunque solo habían hablado por un rato, ella sintió que era un buen tipo. Algo incómodo como ella, pero eso estaba bien para Ruby. Jaune no es una mala persona, pero no parece que sea muy bueno peleando contra Grimm. Era un poco torpe con su equipo cuando nos conocimos, reflexionó Ruby, recordando cómo el rubio casi dejó caer su escudo cuando lo había desplegado. Estaba Weiss, no importa. La chica probablemente se negaría a asociarse con ella, incluso si se toparan en el bosque. No habían conseguido la comida adecuada y, aunque Ruby todavía quería hacer las paces con Weiss, ella dudaba de tenerla como compañera. Finalmente, estaba Shirou. Había sido realmente rápido y fuerte, como evidencia en su breve lucha contra Roman Torchwick. Él tenía interés en las armas a las que Ruby dejó escapar un suspiro de felicidad al recordar su conversación de la noche anterior, casualmente pensando en lo mismo que Yan.
Shirou también había demostrado tener una mente inquisitiva cuando se trataba de armas y escuchaba cuando hablaba, algo más que apreciaba ya que pocos habían soportado su entusiasmo en el pasado. Si Yan estaba fuera de discusión, entonces Shirou era la siguiente mejor opción. La pregunta era cómo encontrarlo. No iba a encontrarse con el niño mayor si ni siquiera sabía dónde aterrizaría en el bosque. Ruby levantó la vista cuando varios otros estudiantes volaron por encima. Siempre podía encontrar a alguien más, pero eso significaba ir a ciegas. En opinión de Ruby, no valía la pena correr riesgos y solo sería su elección si no tuviera otras opciones. Los ojos de Ruby se agrandaron cuando reconoció a una pelirroja familiar que llevaba una chaqueta marrón que pasaba a gran velocidad. Si eso no fuera suficiente, las hojas curvas en blanco y negro atados a su espalda eran un regalo muerto. Lo encontré. Ahora solo tengo que perseguirlo. Ruby saltó rápidamente del árbol en el que estaba parada y salió corriendo en la dirección en que había visto volar a Shirou. Activando su semblante, el mundo a su alrededor se convirtió en una mancha verde y marrón. Unos cuantos Beowulfs trataron de bloquear su camino y fueron cortados en un instante mientras la chica pasaba rápidamente sin disminuir la velocidad. La importancia de su misión personal prestaba alas a sus pies. La emoción llenó a Ruby cuando se estrelló entre la maleza en busca de su futura pareja. Solo esperaba no haberse topado con nadie más primero. 0, 0, 0. Entonces, ¿cómo me encontraste? Shirou atravesó el bosque, dirigiéndose hacia el norte en dirección al templo que supuestamente contenía las reliquias que tenían que recuperar. Faltaban detalles de esas instrucciones, como cómo reconocer el templo y las reliquias, ya que Ufpin había elegido no dar ninguna información relacionada con ninguno de ellos, excepto por el hecho de que existen y que los estudiantes tenían que encontrarlos. Junto a Shirou estaba Ruby, luciendo la sonrisa más grande ese día mientras mantenía el ritmo controlado de Shirou. Shirou notó un cierto salto en su paso. El espadachín hizo todo lo posible para reprimir una sonrisa ante el aparente deleite de la joven. A Shirou no le importaba tener a Ruby como compañera. Después de todo, no conocía a nadie más en Beacon. Había conversado un poco con otros estudiantes, pero fue, en el mejor de los casos, neutral cuando se trataba de considerarlos como un posible candidato asociado. Por otro lado, había hecho clic bastante bien con Ruby y Yan después de pasar un tiempo con las dos chicas y se encontró realmente cómodo en su presencia. Había adivinado que Ruby podría intentar conseguirlo como compañero. Los esfuerzos de la niña por ser discreto sobre su interés en el asunto también podrían haber sido inexistentes. Pero con el tamaño del bosque Esmeralda y el número de estudiantes que participan en la iniciación, no pensó que ella realmente lo encontraría antes que nadie. Sin embargo, no se quejaría del resultado, ya que él mismo estaba más que satisfecho con él. Hubiera estado bien con Yang también, pero no creo que pueda soportar sus burlas durante 4 años enteros si fuéramos socios. Te vi volar después de aterrizar. Corrí tan rápido como pude, dijo Ruby. Esto es increíble. Vamos a patear el trasero juntos. Me sorprende que no hayas buscado a tu hermana primero. Ruby se desinfló un poco. Lo intenté. Pero Yan desapareció en el momento en que fue lanzada. Creo que estaba usando Ember Celica para aumentar su velocidad de vuelo. Ruby hizo un mohín. Y realmente esperaba poder tener a Yan como mi compañero también. La penumbra se desvaneció rápidamente cuando otra sonrisa alegre la reemplazó. Pero está bien. Te tengo como socio. Shirou ahora se encontró incapaz de contener su propia sonrisa. Se le ocurrió una idea cuando tocó con los brazos cruzados a Kansou y Bakuya. Ruby, deberíamos tratar de aumentar nuestro ritmo. Al ritmo que vamos, es probable que sea anochecer cuando encontremos dónde está el templo. Claro. ¿Quieres correr? Ruby saltó arriba y abajo con entusiasmo. Ruby, tienes un semblante basado en la velocidad. Me contendré. Lo prometo. Está bien. Pero asegúrate de no adelantarte demasiado. Shirou se preparó, una pierna detrás de la otra mientras bajaba su centro de gravedad. Ruby se quedó donde estaba con una mirada expectante a Shirou. Seguir adelante. Shirou susurró por lo bajo, el sonido era demasiado suave para que Ruby lo oyera. Mirando hacia adelante mientras profundizaba en la magia que residía dentro del brazo de Archer, dio la señal. Vamos. Ruby se apresuró, dejando un rastro de pétalos de rosa a su paso. A pesar de correr con mayor velocidad, Shirou todavía tenía que maravillarse de lo rápido que Ruby pudo ir con su semblante ya que apenas la mantenía al alcance de su vista.
Los dos recorrieron una distancia considerable en los siguientes minutos antes de verse obligados a detenerse. Una gran manada de Beowulfs bloqueó su camino inmediato, y estaban demasiado dispersos para que Shirou y Ruby pudieran pasar por alto como lo hicieron con algunos Grimm individuales que habían encontrado anteriormente en su pequeña carrera. Un aullido se convirtió en dos y en poco tiempo, toda la manada había rodeado a la pareja de estudiantes. Shirou miró tranquilamente a su alrededor, contando unos 18 Beowulfs. A diferencia de la manada que había encontrado cuando se aventuró fuera de Vale, este solo tenía un alfa. Un zumbido detrás de él era toda la indicación de que necesitaba que Ruby tuviera su arma lista. Los llevaré a la izquierda del alfa, le dijo Shirou a Ruby, quien también observaba con cautela a los Beowulfs. Tómalos a la derecha y terminaremos el alfa juntos. Derecha. Ruby asintió entendiendo el plan simple. La chica estaba en modo de combate completo, su alegría no se veía por ningún lado mientras compartía su primera ronda con un tirón rápido. Los Beowulfs atacaron primero. Un solo miembro de la manada saltó hacia Shirou, que se agachó debajo del Grimm saltador y le cortó la cabeza y el brazo extendido con un solo golpe. Esa se convirtió en la señal que impulsó al resto de la manada a la acción. Ruby pasó su espada de guadaña alrededor del cuello de un Beowulf mientras se alzaba frente a ella. Una rápida presión del gatillo convirtió la guadaña en una guillotina cuando la cabeza del Beowulf se separó de su cuerpo. Usando el mismo retroceso, Ruby saltó hacia atrás y apretó el gatillo varias veces más. Ella se retorció mientras volaba, cortando varios Beowulfs más en su camino. Aterrizando sobre sus pies, giró a Crescent Rose y disparó nuevamente, cambiando la dirección de su movimiento hacia otro grupo de Grimm. Shirou no tenía tal lujo de movimiento, esquivando y tejiendo alrededor de los grandes cuerpos negros mientras los Beowulfs lo azotaban y lo mordían. No sabía si usar la magia de Archer lo protegería de la misma manera que Aura lo hizo para los residentes de Remnant. Hasta ahora, había logrado evitar cualquier daño de todas las batallas en las que se había metido. Era una teoría que no estaba interesado en probar pronto. Si se demostrara que estaba equivocado y la energía mágica no funcionaba de esa manera, entonces un solo golpe directo incluso del Beowulf más joven probablemente causaría lesiones significativas y duraderas. Desarme, luego decapite. Espera el ataque y exploit a la apertura que viene después. Shirou había dejado grandes agujeros en su defensa a propósito, algo que los Beowulfs podían detectar debido a su naturaleza instintiva. Con la poca inteligencia que tenían, los Beowulfs ni siquiera podían considerar la posibilidad de que las aperturas fueran intencionales y simplemente intentaron aprovechar dichas aperturas. Este era el estilo de lucha que Archer utilizaba para lograr una eficiencia mortal. Usando este método, Shirou pudo controlar el flujo de ataques que se dirigían hacia él, permitiéndole contrarrestar justo cuando cada ataque llegaba a él. Sus cuchillas solo hicieron cortes limpios, evitando las protuberancias y los huesos para separar la carne. Los cuerpos colapsaron con múltiples heridas cortantes y extremidades faltantes mientras Shirou se abría camino a través de la manada, uno a la vez. Ahora que Shirou tenía experiencia con las criaturas, sabía a qué atenerse. La sutil inclinación de la cabeza, la pata delantera que toca el suelo y la tensión de las patas traseras indicaron a Shirou el momento de los ataques. La manada Grimm tenía movimientos simples que revelaban sus intenciones, demasiado jóvenes para haber desarrollado una mayor inteligencia o complejidad de acciones que podrían hacer que Shirou se detuviera. La manada se transformó rápidamente en una masa de cuerpos desaparecidos cuando los dos hicieron un trabajo rápido de las criaturas más débiles. El alfa se levantó y se paró sobre sus patas traseras, elevándose sobre Shirou mientras lanzaba su propio ataque. Los cortes del alfa llegaron más rápido y más duro que sus hermanos más pequeños, su mayor fuerza de préstamo masivo a sus golpes. No golpeó las aberturas deliberadas de Shirou, sino que fue principalmente por su cabeza. Dos alfas podrían empujar a Shirou a su límite sin que la magia lo ayudara, pero solo uno no era un obstáculo insuperable para él en su estado actual. Shirou se giró para evitar un golpe que le habría arrancado la cabeza, haciendo un giro completo mientras usaba su impulso para atravesar las cuchillas casadas en dos cortes diagonales en rápida sucesión. El alfa esquivó el primero, pero fue golpeado por la segunda espada que se escondió a la sombra de la primera. Rugió cuando su pata delantera colgaba floja, los tendones cortados por el golpe. Un fuerte aplauso resonó alrededor de los árboles y el alfa se estremeció cuando una bala golpeó su costado.
Por el rabillo del ojo de Shirou, vio a Ruby detrás de un árbol a cierta distancia. Crescent Rose plantó la cuchilla primero en el suelo mientras estabilizaba el arma para disparar. La niña disparó otros 3 disparos al alfa, que rápidamente se apartó del camino de las balas, habiendo registrado el dolor y el daño que solo uno podía causar. Eso lo dejó abierto a Shirou, quien rápidamente se movió en su guardia, abrazándose cerca del costado con el brazo que había desactivado poco antes. Cruzando a Kansou y Bakuya por delante de su pecho, los llevó hacia arriba y hacia afuera con un movimiento de tijera. Las cuchillas cortaron la garganta del alfa y se cruzaron, separando la cabeza del cuerpo limpiamente. Ninguno de los 2 estudiantes había sudado tanto durante la corta pelea. Shirou miró hacia arriba y vio a Ruby saludándolo con la mano desde los árboles donde ella había ido para cubrir el fuego. Shirou admitió que era mucho más fácil luchar como grupo. Incluso si hubiera podido manejar todo el paquete por su cuenta, contar con el apoyo hizo que todo fuera más rápido al tiempo que reducía el riesgo general involucrado. Eso fue demasiado fácil. Ruby exclamó cuando Shirou se acercó. Fuiste increíble. Ni siquiera golpeaste hueso una sola vez que atacaste. Cada ataque fue tan limpio. ¿Cómo hiciste eso? Ella puntuó su discurso con algunos movimientos de Crescent Rose para enfatizar su punto. Solo necesitas saber dónde golpearlos. No es difícil una vez que conoces su estructura física, explicó Shirou. No era como si él pudiera decirle que sus armas contenían propiedades especiales que los hacían atravesar a Grimm como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. También lo hiciste bien. Tu velocidad realmente te da una ventaja contra este tipo de enemigos de la mafia. Ese apoyo a distancia al final también fue oportuno. Me ahorraste la necesidad de crear una apertura por mi cuenta. Gracias por eso. La chica más joven se prendió ante los elogios. Correcto. Continuemos. Ruby señaló delante de ellos y siguió adelante con movimientos exagerados. Shirou se rió suavemente y suavemente la agarró del hombro para detenerla. Haciendo un gesto hacia su derecha, la corrigió. Ruby, el norte es así. Por supuesto. Tenía la intención de ir por ese camino. Shirou solo sacudió la cabeza mientras corría tras la chica de rojo. Ninguno de los 2 notó que cuando Ruby había agitado su arma salvajemente durante su conversación, había golpeado un árbol y había cortado el tronco limpiamente. El árbol se tambaleó cuando los 2 conversaron, pero permanecieron en su lugar, solo cayendo momentos después de que habían abandonado esa parte del bosque y estaban demasiado lejos para verlo o escucharlo. Una sola pluma negra cayó al suelo al lado del árbol. 000, Weiss-Schme nunca lo admitiría, pero ese mismo momento no tenía ni idea de en qué dirección se estaban moviendo. Pasó los últimos 20 minutos más o menos con precaución dirigiéndose hacia lo que creía que estaba al norte. No se había encontrado con ningún otro alumno, a pesar de cierto idiota rubio clavado en un árbol, y cada minuto que pasaba aumentaba su creciente ansiedad de que podría estar yendo en la dirección equivocada. Para empeorar las cosas, tuvo la desgracia de encontrarse con varios Grimm en el camino. Mientras que los Grimm estaban solos o en parejas, lo que supuso una muerte rápida, para el tercer encuentro, desorientó suficientemente a la chica de cabello blanco y la hizo perder la poca dirección que tenía. Weiss echando humo por dentro, Weiss acechaba a través de los árboles mientras ocasionalmente miraba a su alrededor y detrás de ella cada vez que los arbustos crujían. ¿Cómo pasó esto? Es solo iniciación. ¿Por qué no puedo encontrar una pareja después de todo este tiempo? Sus quejas mentales quedaron sin respuesta cuando se detuvo en otro pequeño claro de la vista que la saludó allí. Un par de Ursaí deambulaban, sus narices apuntaban hacia arriba mientras olisqueaban el aire. Uno de repente se volvió hacia Weiss con un gruñido y se dio cuenta demasiado tarde de que había estado a favor del Grimm. Poniéndose rápidamente en una posición adecuada, sostuvo a Mittenaster a la altura de los ojos cuando la primera osa rugió y corrió hacia ella con sorprendente velocidad. Levantó una pata, pero antes de que pudiera atacar, Weiss dio un paso adelante y su estoque brilló mientras ejecutaba una ráfaga de empujes y puñaladas con el arma liviana. Los ataques se hicieron realidad, pero causaron poco daño ya que la ursa se encogió de dolor. Girando rápidamente la cámara de polvo en la guardia de su estoque, seleccionó un cartucho de polvo blanco y cortó con Mittenaster, enterrando la punta en el suelo. Una sola estalagmita se formó casi instantáneamente y el afilado bloque de hielo en forma de cono atravesó la osa a través de su pecho. Se desplomó contra el hielo mientras sus brazos colgaban sin vida a sus costados.
Weiss Schme se volvió rápidamente hacia la segunda ursa que se había acercado durante el tiempo que había pasado contra la primera. Antes de ponerse en posición, una mancha amarilla salió disparada de los árboles y golpeó a la osa en el costado de la cabeza con un fuerte grito. Weiss miró con los ojos muy abiertos cuando el gran Grim con forma de oso se derrumbó en el suelo con ese solo golpe. Lentamente se giró para ver a la chica con el pelo largo y rubio volverse hacia ella con una mirada inquisitiva. Entonces, supongo que somos socios ahora, ¿eh? Dijo la rubia encogiéndose de hombros y una sonrisa posterior. Soy Yan Xiaolong. Puedes llamarme Yan. Y supongo que eres Weiss Schme. Al menos mi compañero sabe quién soy, pensó Weiss con un suspiro de alivio al finalmente conocer a otro estudiante. Si bien no conocía a Yan, la rubia había demostrado que era más que capaz de defenderse, lo que era evidente por la ursa que había enviado de un solo golpe. Weiss admitió que había alternativas peores, por lo que ella aceptaría la sociedad. No es que tuviera una opción ahora que había hecho contacto visual con la chica rubia. Sí, lo estoy. Sigamos adelante, Weiss asintió con la cabeza imperiosamente. Deberíamos ir al templo. Ya estoy en eso, respondió Yan, señalando con el dedo el claro. El templo debería estar allí. Vamos, Weiss. ¿Cómo me llamaste? 000. Glinda Godwich observó que los pocos estudiantes restantes se encontraron con sus compañeros a través de la transmisión en vivo de su pergamino. Nora Valkyrie y Liren. Fue un emparejamiento inusual, ya que la niña era la definición misma de energía mientras que el niño era su opuesto en casi todos los sentidos. No podía ver cómo la asociación podía ser fácil. Pero, de nuevo, había visto muchas parejas similares o incluso peores en su tiempo en Beacon. Probablemente habrían alcanzado un equilibrio cuando estuvieran en su último año. Por otro lado, estaban Jaune Ark y Pirranicos. El niño tenía un historial bastante impresionante en la transcripción que había enviado con su solicitud, pero hasta ahora, no había mostrado ninguna de esas habilidades y su comportamiento era muy poco típico de alguien con sus calificaciones. Casi parecía que tenía miedo del combate real. Un ceño fruncido arrugó su frente mientras decía tanto en voz alta. A su lado, Ozpin se puso de pie pero no reaccionó a sus comentarios. Ozpin, ¿qué usaste como reliquias este año? Preguntó la profesora, volviéndose hacia su superior que estaba de pie en silencio a su lado, mirando una alimentación diferente con una expresión intensa. Ozpin se comportó como si ni siquiera la escuchara mientras sus ojos permanecían pegados a su propio pergamino que mostraba a dos estudiantes particulares corriendo por el bosque a un ritmo vertiginoso. Un cierto Ruby Rose y Emilia Shirou. 000. Como ya me había predicho, el templo estaba a solo unos minutos de donde había conocido a su compañero. Había intentado darle a Weiss varios apodos en el camino, para irritación de la heredera que estaba a un pelo de morder a la juguetona rubia. Llamarlo templo sería generoso, ya que la estructura de piedra era poco más que un muro circular semidesplomado de losas de piedra y varios pedestales cortos que se elevaban del suelo en un círculo. En cada pedestal había una pieza de ajedrez lo suficientemente grande como para caber en una mano. Yan y Weiss se adelantaron para revisar cada pieza de ajedrez, notando las formas que denotaban el tipo de pieza y el color. Parece que estos son nuestros objetivos, dijo Weiss después de un momento. No veo nada más aquí que pueda contar como una reliquia. Parece que ya se han tomado algunas. ¿Crees que importa cuál tomemos? Yan inclinó la cabeza mientras recogía una pieza de caballero blanco. Weiss dio una mirada pensativa antes de responder finalmente. Supongo que dado que cada pareja necesita una reliquia, el tipo de pieza de ajedrez que elijamos decidirá cómo se formará el equipo. Entonces la pareja que se lleva al otro pony lindo es el resto de nuestro equipo. Dulce. Yan se guardó la pieza de ajedrez mientras ella y Weiss salían de la pequeña estructura de piedra. Eso no fue tan difícil después de todo. Un grito repentino hizo que ambas chicas asumieran una postura cautelosa. El grito fue suave y sonó como si hubiera recorrido una distancia para alcanzarlos. Lo que era obvio para Yan y Weiss era el tono de miedo arrastrado por el viento. Alguna chica está en problemas. Weiss Cube, ¿escuchaste eso? Ciertamente lo hice. Y no me llames así. Pero no veo cómo podemos ayudar si, no, sabemos. Weiss se detuvo cuando ella levantó la cabeza, un objeto pequeño e inusual en el cielo le llamó la atención. Sus ojos se abrieron cuando el pequeño objeto se hizo más grande y pronto asumió la forma de una persona. Yang. Weiss.
Deberíamos ir a ayudar si están en problemas. ¿Qué hacemos? Jan se volvió hacia su compañero para verla mirar hacia arriba e inconscientemente hizo lo mismo después de una breve pausa. El objeto estaba mucho más cerca ahora, y Jan pudo discernir algunos detalles del objeto que caía, como el vestido negro y rojo y la capa roja ondeante. El color desapareció de su rostro cuando reconoció la identidad del meteorito humano en un instante. Ruby. Jan gritó en estado de shock. Cabezas Wup. Jan corrió en pánico, tratando de posicionarse para atrapar a su hermana. Por pura coincidencia, un objeto amarillo y negro salió disparado del bosque y se encontró con Ruby en el aire. La fuerza detrás del objeto era tan grande que Ruby y él fueron enviados a un lado y hacia los árboles cercanos. Corriendo hacia el árbol, Jan levantó la vista para ver que, aunque despeinada, Ruby no tenía ninguna herida visible. Justo encima de ella, en las ramas superiores, había un niño con cabello rubio desordenado que parecía haberse desmayado temporalmente de su vuelo. Jan. Hay otro. La llamada de Weiss hizo que Jan volviera a mirar al cielo justo a tiempo para ver un objeto marrón más grande que se precipitaba en su dirección. La persona rompió su caída con un suave balanceo que la llevó varios metros para despejar su impulso de acceso. Jan silbó al aterrizaje limpio. Nunca volveré a hacer eso. 2 veces en un día. ¿Hablas en serio? Emilia Shirou murmuró por lo bajo. De pie con un gemido de dolor, se volvió para ver a un sorprendido Jan y Weiss mirándolo. Oye Shirou. Veo que llegaste aquí con Ruby, gritó Jan. ¿Eres su compañero? Shirou asintió con la cabeza con cansancio mientras se estiraba y giraba los brazos, haciendo una mueca ante los estallidos en sus articulaciones. Pensó en unos minutos antes, donde él y Ruby habían sido atacados por un gigante Nevermore. Durante su encuentro, Ruby le había dicho a Shirou que ella tenía una idea y Shirou siguió adelante, sin tener experiencia con un Grim de ese tamaño y pensando que su compañero sabría cómo despacharlo adecuadamente. Resultó que el plan de Ruby de subir a la espalda del Nevermore para atacarlo por la espalda no arrojó ningún resultado favorable. Todo lo que la criatura hizo en respuesta fue simplemente llevarlos en un vuelo de alta velocidad alrededor del bosque con ellos apenas aferrados. Sí. Ella literalmente se topó conmigo justo después de aterrizar. Jan sonrió y le dio a Shirou una palmada en el hombro. ¡Ey, anímate guapo! Al menos sé que Rupes está en buenas manos. Todavía no voy a escucharla la próxima vez que me diga que me suba a un Nevermore, gruñó Shirou cuando Jan se echó a reír. Dirigiéndose hacia donde Ruby y otro chico rubio desaliñado descendían lentamente del árbol, Shirou trotó con una mirada de preocupación. Ruby, ¿estás bien? Estoy bien. Bomigoy aquí es probablemente peor que yo. ¿Qué dije sobre ese apodo? El rubio lloró de indignación. Shirou notó que su cara se veía bastante verde y tropezó antes de poner una mano en el árbol para mantener el equilibrio. Una introducción rápida de Ruby, y Shirou conocía a Jaune Ark. Espera. ¿Esa chica es tu hermana? Shirou se giró levemente cuando la chica de cabello blanco le preguntó a Jan. Sí. Esa es mi hermana, Ruby. ¿Por qué? Se escuchó un suspiro de exasperación cuando la niña sacudió la cabeza, murmurando algo sobre la idiotez que corría en la familia, para gran confusión de Jan y Shirou. Oh. Lo olvidé. Shirou, esta es mi compañera, Weiss Schneider. Jan se presentó rápidamente y Shirou le hizo una reverencia a la chica de cabello blanco que parecía gratamente sorprendida por la formalidad del gesto. Soy Emilia Shirou. Es un placer conocerte. Llámame Shirou. Aparentemente por costumbre, Weiss asintió y le devolvió una sonrisa cortés. Weiss Schneider. Supongo que eres la compañera de esa chica. Así es. Entonces tienes mis condolencias. Parece ser un puñado. Shirou se encogió de hombros. No estaba demasiado preocupado por eso. Ruby es un poco juguetona y algo torpe, pero tiene un buen corazón. Es una buena chica una vez que la conoces. Eso ganó una sonrisa de Jan y una burla de Weiss, y la primera se volvió para mirar a la segunda por su respuesta. Antes de que cualquiera pudiera decir algo, un fuerte rugido vino de los árboles cerca del templo, obligando a todos los presentes a detenerse y mirar mientras una gran ursa estallaba, solo para caer al suelo un momento después. Lo que los confundió aún más fue el hecho de que una chica con el pelo corto y anaranjado se había bajado de la osa y lo había tocado con una mirada abatida. Au, creo que está roto. Esa chica acaba de montar un Grim hasta aquí.
Shirou se vio incapaz de comprender la locura que estaba viendo cuando la chica con la blusa blanca, la falda rosa y los guantes rosados, a juego los pasó al templo, donde agarró una torre blanca y comenzó a bailar y cantar. Nora. Shirou se volvió hacia el muerto Grimm para ver a un niño tropezar detrás de él. El chico tenía el pelo largo y negro atado en una cola de caballo con una sola raya de magenta que le recorría el lado izquierdo de la cara. Llevaba un atuendo verde de manga larga que se parecía al atuendo chino tradicional más antiguo del propio mundo de Shirou. Un par de pistolas con cuchillas adjuntas colgaban a los lados de sus muslos. Vamos, Ren. La chica de cabello naranja corrió hacia el niño mientras el resto de la pequeña reunión se quedó boquiabierta en silencio. Weiss fue el primero en hablar. Creo que he tenido suficiente locura por un día. Deberíamos volver a... Fue interrumpida cuando una chica pelirroja que Shirou no reconoció apareció de los árboles, corriendo hacia el grupo con una mirada desesperada en su rostro. Justo cuando Shirou pensaba que su día no podía ser más extraño, los árboles fueron rápidamente barridos a un lado cuando un escorpión gigantesco que Grimm se dio a conocer con un chillido. ¿Un acechador de la muerte? ¿Cómo logró encontrar uno de ese tamaño aquí? Shirou reflexionó con fascinación mórbida cuando reconoció al Grimm por la investigación que había hecho antes de ingresar a Beacon. Jaune. Pirra. La pelirroja llamó a Jaune Ark, quien Shirou supuso que era su compañera. Evitó varios golpes del Deathstalker, saltando y rodando de las grandes pinzas con facilidad practicada mientras corría hacia el grupo, elevando su número a 8. Excelente. Jan alzó los brazos. ¿Alguna buena idea de cómo vamos a deshacernos de esa cosa? Estoy en ello. Ruby salió corriendo antes de que alguien pudiera detenerla. Desplegando Crescent Rose, Ruby apuntó al Deathstalker y comenzó a dispararle. Las balas rebotaron en el caparazón duro e hicieron poco excepto llamar la atención del Grimm. Con otro chillido, cambió de rumbo y comenzó a moverse hacia Ruby, que había devuelto su arma a su funda en su capa y estaba huyendo. Su velocidad le permitió escapar del acechador de la muerte, la distancia entre ella y el Grimm aumentaba con cada momento que pasaba mientras corría por el claro. Un fuerte graznido surgió del cielo cuando el sol fue borrado por grandes alas negras. El Nevermore de antes había retrocedido en círculos cuando el grupo estaba distraído por el Deathstalker en el suelo. Retiró sus alas antes de romperlas hacia adelante en una poderosa aleta. Grandes plumas negras que eran más altas que Shirou salieron disparadas de las alas del Nevermore y corrieron hacia Ruby como flechas gigantes. Los ojos de Jan se abrieron en estado de shock cuando trató de acercarse a Ruby, pero se hizo a un lado cuando una mancha marrón pasó a su lado antes de que ella pudiera siquiera dar un paso. En cuestión de segundos, Shirou había cerrado la distancia desde el templo hasta donde Ruby estaba esquivando apresuradamente los proyectiles negros. De pie sobre ella, interceptó las plumas con grandes cortes de sus falchions, apartándolos de Ruby. Sacándola del claro y volviendo al grupo, Shirou la reprendió ligeramente. Eso fue peligroso. Debes tener más cuidado con tu entorno. El enemigo frente a ti a menudo no es el único enemigo que tienes. En verdad, Shirou se había congelado al ver la carrera loca de Ruby hacia el acechador de la muerte. En su mente, sabía que ella sería incapaz de abrumar a un Grimm de ese tamaño con la limitada potencia de fuego que tenía. Que su agilidad general y el uso de Crescent Rose le permitieran permanecer fuera del alcance del acechador de la muerte trajeron algo de alivio a Shirou, eso también desapareció en el momento en que Nevermore regresó y lanzó su propio ataque. Lo siento. Ruby miró hacia otro lado, incapaz de encontrarse con la mirada severa de Shirou, que se suavizó un momento después mientras descansaba suavemente su mano sobre su hombro. La idea de que una vez más podría perder a otra persona que consideraba un amigo, su primer amigo en remanente, de hecho, había impulsado a Shirou a la acción. Había tocado el brazo de Archer casi instintivamente y su cuerpo se movió en consecuencia, cruzando el claro para proteger a Ruby del ataque aéreo. Está bien. No estoy enojado. Solo asegúrate de no volver a hacerlo, ¿de acuerdo? Sé que eres bueno con tu arma, pero hay algunos enemigos que están más allá de nuestra capacidad de manejar por nuestra cuenta. No quiero perder a un amigo tan pronto, agregó Shirou mentalmente. Ruby asintió con la cabeza una vez en reconocimiento. Detrás de ellos, Weiss había inmovilizado con éxito al acechador de la muerte en una trampa de hielo mientras los esfuerzos combinados de Jan, Ren y Pirra habían evitado que el Nevermore cerrara la distancia. Deberíamos salir de aquí. Weiss se volvió hacia el grupo.
Todo lo que tenemos que hacer es devolver las reliquias a los acantilados. No hay necesidad de quedarse y luchar contra estos Grimm. El resto hizo eco de su acuerdo. Ruby y Jaune rápidamente volvieron corriendo al templo para tomar una reliquia para cada una de sus parejas. Ruby tomó la última pieza de caballero blanco mientras Jaune agarró la torre. Se sonrieron el uno al otro antes de regresar al resto que había estado pendiente del Nevermore. El Grimm volador se había ido volando después de recibir las furiosas oleadas de balas de los estudiantes, pero no se arriesgaban ya que el acechador de la muerte ya estaba mostrando signos de salir de su prisión. Correcto. Vamos. Ruby se hizo cargo mientras saludaba al grupo hacia el otro lado del bosque, donde se podían ver algunas estructuras de piedra elevándose sobre la línea de árboles en la distancia. Los otros 7 estudiantes respondieron instantáneamente, manteniéndose cerca mientras se alejaban corriendo del templo mientras vigilaban a otros Grimm. Jan tenía una sonrisa mientras observaba a Shirou mantener el ritmo detrás de Ruby, sus ojos movían de izquierda a derecha mientras escaneaba el bosque y despejaba cualquier otro Grimm que pudiera haber evitado ser detectado por el grupo. Ruby había sido la primera en dar un paso adelante y hacerse cargo, dándole a su equipo improvisado una dirección para avanzar. Si bien tuvo varios lapsos de juicio, su confianza pareció regresar después de una breve conversación con Shirou. Parece que Ruby encontró un buen compañero después de todo, reflexionó Jan. Los estudiantes finalmente llegaron a otro conjunto de ruinas, grandes pilares de piedra de un tiempo pasado que recordaba el fracaso de la expansión humana frente a los Grimm. Un puente conectaba el acantilado con una torre que se elevaba desde el abismo. Se vieron obligados a esconderse mientras el Nevermore seguía por encima, la gran sombra que proyectaba sobre la tierra era una señal de peligro siempre presente. Aterrizó en la torre delante del grupo, dejando escapar un chillido desgarrador mientras esperaba allí, aparentemente burlándose de ellos para acercarse. Eso es genial. ¿Ahora qué hacemos? Jaune gimió cuando su escape fue cortado. Nosotros, quien le había respondido fue cortado cuando el acechador de la muerte salió de los árboles y corrió hacia las ruinas donde los 8 estudiantes se refugiaban del Nevermore. Ve al puente. Gritó Ruby. Jan. Weiss. Ve si puedes sacar el Nevermore de la torre. Ambas chicas respondieron de inmediato, preparando guanteletes y estoque mientras disparaban balas y ráfagas elementales al pájaro Grimm que salió al aire con un grito de enojo cuando los ataques lo acribillaron. Comenzó a rodear el acantilado, aumentando la velocidad a medida que volaba alrededor de su presa recién adquirida. Sacando a Crescent Rose, Ruby apuntó hacia el cielo y se soltó con su propia descarga de disparos. Pirra se quedó atrás, su arma cambió a su forma de rifle mientras apuntaba al acechador de la muerte. Sostuvo al Grimm en el borde del puente mientras el resto del grupo pasaba junto a ella. Nora, Ren. Necesito que ayudes a Pirra a mantener al Deathstalker ocupado. Mátalos si puedes. Jaune se volvió hacia la pareja. Nora saludó y sacó su lanzagranadas antes de vaciar su arma en el escorpión Grimm que se acercaba rápidamente. Ren saltó a un pilar cercano y subió corriendo la estructura de piedra hacia la pared cercana. Comenzando, se elevó sobre la espalda del acechador de la muerte, donde comenzó a dispararle a quemarropa. Siguiendo de cerca a Ren y Nora, Jaune corrió hacia Pirra donde comenzó a seguir sus movimientos, los dos usaron sus escudos para bloquear las pinzas del acechador de la muerte mientras Nora y Ren continuaban sus ataques. No habían logrado penetrar la gruesa armadura, pero los 4 pudieron mantenerla a raya en la tierra. Ruby. Necesitamos un nuevo plan. Esto no va a fallar. La llamada desesperada de Jan atrajo la atención de Ruby hacia la torre, donde Jan seguía descargando clip tras clip en el Nevermore volador. La mayoría de sus disparos fallaron debido a la velocidad que estaba volando y las evasivas maniobras aéreas que realizó, y los que golpearon no estaban causando daños significativos al Grimm, ya que no disminuyó ni cambió su curso. Los ataques impulsados por Weiss tuvieron tanto éxito, un ceño frunciendo el ceño de la chica de cabello blanco como sus reservas de Dust estaban a punto de agotarse por el uso constante. Con una mirada preocupada, Ruby se volvió hacia Shirou que estaba mirando al Nevermore con los ojos entrecerrados. Aparentemente no era de utilidad contra el Grimm volador, ya que no había llevado armas a distancia sobre su persona. Miró a Ruby por un momento, notando su mirada. Ruby. ¿Qué pasa? Sus palabras la sacaron de su ensueño cuando una idea se formuló rápidamente en su mente. Con un gesto decisivo, corrió hacia Jan y Weiss.
Weiss, si Yan y yo podemos bajarlo, ¿tienes suficiente polvo para mantenerlo en tierra? La heredera hizo una pausa. Por un momento le dirigió a Ruby una mirada contemplativa antes de asentir. Solo lo suficiente. Espero que tengas un plan para esto. Sí. Confía en mí en este caso. Bien. Solo por esta vez. Será mejor que no te equivoques. ¿Qué estamos esperando? Hagámoslo. Yan se impulsó hasta un pilar alto, donde tenía una mejor vista del Nevermore. Recargando a Ember Celica, sonrió cuando Nevermore la notó sobre el pilar y cambió de rumbo para lanzarse sobre ella. Ruby luego se volvió hacia su compañero que esperaba expectante sus propias instrucciones. Shirou, eres bueno con esas cuchillas. ¿Crees que puedes hacer algo de daño al Nevermore? Shirou parpadeó 2 veces. Él asintió con la cabeza a Ruby. Podría tener algo que pueda funcionar. Bien. Entonces espera la señal. De vuelta en el puente, Ruby apuntó a Grim que se acercaba. Ahora que estaba yendo en línea recta hacia ellos, Ruby pudo recibir varios disparos limpios. Una sonrisa triunfante cruzó su rostro cuando el Nevermore chilló de dolor por haber disparado un ojo. A su lado, Shirou preparó a Kansou y Bakuya mientras continuaba rastreando el Nevermore, esperando el momento para atacar. En su mente, la técnica que había preparado salió a la superficie. Era el que había usado para asestar el golpe final contra Saber Alter, adaptado a una nueva forma de la técnica original creada por Archer para adaptarse al estilo de combate de Shirou. Al otro lado del puente, Ren había trepado de alguna manera hasta la cola del acechador de la muerte. Al colocar el cañón de su arma en la unión entre el aguijón y la placa de blindaje que cubría la cola, comenzó a disparar contra la carne suave mientras el acechador de la muerte giraba en un intento de desalojarlo. Voló después de varias revoluciones y aterrizó con fuerza en el suelo. Su trabajo arrojó los resultados previstos, y el aguijón ahora colgaba flácido del extremo de la cola. Pirra. Jaune señaló la cola y la niña entendió el mensaje. Su escudo circular voló por el aire como una sierra circular. Al llegar al punto donde el aguijón estaba conectado a la cola, cortó el implemento que se estrelló contra la cabeza del acechador de la muerte. Momentos después, el escudo se curvó de nuevo por el aire en el agarre de Pirra. Jaune miró el aguijón por un momento antes de que sus ojos se iluminaran y se giró hacia el portador del martillo a su lado. Nora, clava. La enérgica niña saltó sobre el escudo de Pirra cuando fue impulsada en el aire. Sacó una hoja de la página de Ruby y usó un disparo de su lanzador de martillo y granada para aumentar la velocidad de su descenso. Girando mientras se acercaba, Nora bajó la cabeza de su arma al aguijón, usando otro disparo para forzar la estaca improvisada a través de la armadura agrietada que cubría la cabeza del acechador de la muerte y dentro de su cerebro. El gran Grim se derrumbó sobre el borde del acantilado, muerto por su propia arma. Los 4 estudiantes dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio cuando se giraron como uno para observar a los otros 4 abordando el Nevermore. Yan había saltado al pico del Nevermore mientras intentaba arrebatarla con sus garras. Con el pico abierto con una mano, disparó furiosamente la cáscara de la escopeta tras la cáscara de la escopeta por la boca abierta del Grim. Eso finalmente causó algunos daños al Nevermore, que se tambaleó y se estrelló contra la torre. Yan saltó y aterrizó en el puente. Aprovechando la oportunidad, Ruby cambió su arma a su forma de guadaña antes de desaparecer en una lluvia de pétalos. Ella disparó hacia arriba de la torre como una raya roja antes de reaparecer sobre ella mientras llevaba a Crescent Rose de lado y disparó otros 2 disparos. Ella voló de lado mientras balanceaba su guadaña, cortando las piernas del Nevermore antes de que pudiera volver a ponerse de pie. Ruby descendió por el costado de la torre y golpeó su guadaña contra la piedra para detener su caída. Girando la cabeza lo más que pudo, hizo contacto visual con la pareja de Yan. Weiss. La chica en cuestión apuntó su estoque hacia la torre antes de deslizar su arma hacia un lado. El glifo que apareció debajo del Nevermore estalló en una gran flor de hielo, cubriendo la cola y la parte inferior del cuerpo del Nevermore y congelándolo a la cima de la torre justo cuando Ruby aterrizaba junto a un Yan que esperaba. Shirou, ahora. Te toca, guapo. Shirou apenas reconoció la señal de Ruby y Yan cuando pasó a toda velocidad hacia el pájaro Grim. Espíritu y técnica, impecable y firme. Para sorpresa y consternación de las 3 chicas mirando, Shirou arrojó a Kansou y Bakuya. Las cuchillas casadas giraban como sierras circulares mientras se curvaban en el aire hacia el cuello del Nevermore.
Un chasquido de sus alas creó una ráfaga masiva de viento, desviando las aspas que se elevaron hacia el abismo sobre el que se había construido la torre. Antes de que Ruby pudiera soltar un grito al ver las espadas desapareciendo en el abismo, motas azules de luz encapsularon las manos de Shirou y un segundo después, un par idéntico estaba allí. Sus ojos se abrieron cuando miró a su alrededor salvajemente. Para su sorpresa, el primer par se había curvado hacia atrás en el aire como un par de platillos voladores, la forma en que cambiaron abruptamente de dirección en el aire completamente antinatural para las armas arrojadas. Con un salto, Shirou había saltado del puente hacia la torre, corriendo hasta llegar al Nevermore. Nuestra fuerza rasga a las montañas. Levantando la hoja negra en su mano derecha, golpeó la articulación donde el ala del Nevermore se unía a su cuerpo. En el mismo caso, la hoja blanca giratoria golpeó el mismo lugar desde atrás, cortando el ala por completo. Debido a la naturaleza especial de las espadas casadas que causaban que uno volviera siempre a la mano del portador si se sostenía la espada opuesta, el primer par que había sido lanzado resonó con el segundo par que Shirou había rastreado. Esto dio como resultado que el par lanzado regresara para atacar el punto ciego del enemigo desde atrás mientras la habilidad de atracción hacía su trabajo. Nuestras espadas dividen el agua. Repitiendo la acción con la espada blanca en su mano izquierda, Shirou retiró el último ala restante del Nevermore justo cuando la segunda cuchilla giratoria regresó para recibir un golpe. Los dos golpes habían tomado poco más de un segundo, y las espadas en las manos de Shirou se hicieron añicos cuando las rechazó. Levantando sus manos sobre su cabeza, un tercer y último par saltó a la vida. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Los brazos de Shirou cayeron, Kansou y Bakuya atravesaron el cofre del Nevermore, rasgando plumas y carne mientras completaban sus respectivos caminos en un movimiento en forma de X. Su boca se movió mientras susurraba la línea final. Los dos no podemos mantener unidos los cielos. El Nevermore lanzó un último grito de muerte cuando se desplomó sin vida sobre la torre mientras Shirou miraba impasible su cadáver. Mirando cómo comenzó a desaparecer como todos los Grimm muertos, finalmente se giró y bajó de la torre hacia donde las chicas miraban con la boca abierta. Eso fue asombroso. Ruby gritó en la parte superior de sus pulmones, haciendo que Yan y Wei se estremecieran y se taparan las orejas. Eso es lo mismo que hiciste cuando nos conocimos. ¿Cómo hiciste eso? Eso, Shirou vaciló mientras se rascaba la cabeza. Mierda. ¿Cómo se supone que explique esto? Cuando comenzó la pelea, Shirou había cambiado inconscientemente a una mentalidad similar a la que solía tener más cerca del final de la Guerra del Santo Grial. Eso significaba que algunas de sus inhibiciones habituales sobre el uso de magia en público habían desaparecido cuando priorizaba la derrota del enemigo frente a él. Si bien significaba que era capaz de derribar el Nevermore con más facilidad de lo que lo haría de otra manera, ahora tenía que explicar su localización a las chicas. Esa fue mi habilidad, respondió finalmente. Me permite crear copias de las armas que poseo. Técnicamente, eso no era una mentira. ¿Tu semblante te permite copiar tus armas? ¡Guau, guapo, esa es una semblante que tienes ahí! Yan parecía impresionado mientras miraba a Shirou con renovado interés. Ahora veo a qué se refería Rubes. Tienes algo de habilidad con las espadas. Estoy de acuerdo. Esa fue una exhibición impresionante, agregó Weiss con genuino respeto en sus ojos. ¿Puedo preguntar dónde aprendiste tal técnica? Fue autodidacta. La incómoda respuesta sorprendió a las chicas, especialmente a Yan y Weiss que miraron a Shirou con los ojos muy abiertos. Eso tampoco era técnicamente una mentira, ya que Shirou había adquirido la técnica del sirviente arquero, cuya identidad era la del humano anterior con el nombre de Miya Shirou. Entonces, en cierto modo, realmente aprendió eso de sí mismo, incluso si eso no era lo que realmente significaba la palabra autodidacta. Bueno, podemos hablar de eso más tarde. Deberíamos regresar ahora. Yan le dio una palmada a Shirou en el hombro, la fuerza de la acción lo hizo tropezar un poco. Esperemos que ya no nos encontremos con enormes Nevermores o Deathstalkers. Por favor, no nos engañes, Yan. La chica rubia se echó a reír cuando comenzaron su larga caminata de regreso a su punto de partida. 000 Jaune Arc. Liren. Piranicos. Nora Valkyrie. Los cuatro recuperaron las piezas de la Torre Blanca. A partir de este día, trabajarán juntos como el equipo JNPR. Los cuatro estudiantes se pararon en el escenario cuando el director Ozpin anunció sus equipos.
Tal como Weiss había predicho, las piezas de ajedrez terminaron determinando los equipos. Dirigido por Jaune Arp. Conducido por... Una voz sobresaltada resonó por el escenario cuando el rubio se señaló a sí mismo. Felicitaciones, joven. Ozpin asintió con la cabeza a Jaune con los ojos abiertos. Los 4 abandonaron el escenario cuando los siguientes 4 subieron, con sus nombres y caras mostrados en la pantalla detrás de ellos. Para el equipo final: Emilia Shirou, Ruby Rose, Weiss Schneider, Yan Xiaolong. Ustedes 4 recuperaron las piezas de Caballero Blanco. A partir de este día, trabajarán juntos como Team Rixe, pronunciado Rose. Liderados por Ruby Rosa. La chica en cuestión abrió mucho los ojos y por una buena razón. Era el miembro más joven del equipo y, sin embargo, había sido elegida como la líder. Shirou podía entender su sorpresa. Interiormente, se sintió aliviado de no haber sido elegido como el líder del equipo. Honestamente, probablemente los mataría en una de sus ideas temerarias si lo fuera. Observó con una sonrisa cómo Jan se movía para darle un fuerte abrazo a Ruby, la niña más joven protestaba y luchaba contra el gesto. Shirou cerró los ojos momentáneamente mientras se empapaba de la atmósfera. El resto de su grupo aplaudía cortésmente, algunos se reían de las payasadas de las hermanas en el escenario. El peso en su corazón había disminuido temporalmente desde la lucha contra el Nevermore. Sus emociones se habían endurecido mientras hacía lo único que podía hacer mejor que nadie en el mundo: crear armas. Volvió a abrir los ojos para ver a Ozpin mirándolo con una expresión curiosa. ¿Está bien, señor Emilia? Estoy bien. Solo estoy pensando en lo que vendrá. Ozpin asintió, ahora con una mirada pensativa. De hecho, habrá muchas cosas que necesitarás considerar ahora que tienes tus equipos. Pero por ahora, deberías disfrutar el momento. Ozpin observó mientras el equipo Rixe abandonaba el escenario. Los 2 estudiantes a los que tenía vigilados desde el comienzo coincidieron casualmente sin siquiera necesitar un empujón de él. Parece que este será realmente un año interesante. Notas del autor. Bienvenido de nuevo a otro capítulo de HDD. El nuevo capítulo de Flo es divertido. Emilia Alter usa armas y está un poco más cerca del cielo. Además, en serio. Epic of Remnant. ¿De verdad? ¿Dónde está mi Ruby Rose como un sirviente jugable? Ejemok, suficiente de eso. A la historia. Sí, Black es el que dio paso a Shirou. No temas, puede que no esté en Beacon, pero todavía está cerca y tiene un papel que desempeñar. También para aclarar, lo que leyó en el capítulo anterior y en todos los capítulos siguientes, tómelo con una pizca de sal. La mayoría de las escenas son del punto de vista de Shirou y lo que se menciona allí, especialmente en los pensamientos de Shirou, son sus interpretaciones de las cosas, no las mías. Estos son mis intentos de mostrarle a Shirou tratando de racionalizar las cosas que está aprendiendo en base al conocimiento limitado y defectuoso que tiene. Tome los ejemplos que usé en el capítulo anterior. Shirou al menos sabe sobre los orígenes de los circuitos mágicos gracias a Rin y la información que obtuvo del brazo de Archer. El conocimiento de los circuitos mágicos que me gusta pensar es uno de los más básicos. Sin embargo, en el caso de Semblances, la única comparación que conoce es la de Reality Marbles, ya que ese es su propio poder e incluso el conocimiento de Archer de la teoría de magia no está completo. Shirou naturalmente pensará en Reality Marbles primero en lugar de compararlos con Origins. Entonces, en su mente el proceso de pensamiento es algo como esto. Oh. Las semblanzas son básicamente un reflejo del alma dada forma con habilidades. Eso es como un mármol de realidad. Dr. Si ve cosas en la AN, puede tomarlas como un hecho. Si está en la historia, sepa que la mayoría de los conceptos erróneos de Shirou son intencionales de mi parte para mostrar su falta de cierto conocimiento. Sé que algunas escenas están cerca de copias al carbón del canon. Pero los puse allí por una razón, porque sin ellos, el flujo no será adecuado. También los uso para mostrar las similitudes y las diferencias entre el mío y el canon. No te preocupes, la mayoría de las escenas en el futuro no tendrán este mismo problema. Pero en esa nota, debo admitir que soy un asco en la creación de contenido original. Mucho más fácil adaptar una historia existente que escribir una desde cero. Realmente disfruto de una discusión y debate animado y civilizado con personas conocedoras. Por lo tanto, continúe revisando, criticando y señalando cualquier error que vea. Quiero mejorar mi comprensión tanto como tú quieres disfrutar leyendo algo apropiado.
Gracias por su paciencia para aguantar mi forma de pensar de las cosas ocasionalmente equivocada, y definitivamente terca. A veces, un picahielo y un mazo son las únicas formas de comunicarme las cosas si me equivoco sobre algo. Al igual que algunas personas que puede conocer o no en la vida real. Cuya secuencia real y detalla eventos en mi versión de HFWEEL. Eso es algo que no puedo regalar por ahora, lo siento. Lo que puedo decir es que hay varias grandes diferencias, principalmente en la segunda mitad de la ruta. Shirou revelará los detalles a su debido tiempo. Una gran diferencia que contribuyó a las cosas es el hecho de que mi Shirou no tiene todas las nobles fantasmas de arquero de su brazo, incluido el romperreglas. Supongo que decir un mal final puede no ser tan apropiado como decir que diverge de la ruta del canon a mitad de camino. Pero sí conduce a un mal final, así que sí. ¿Por qué se molesta Shirou en ocultar su Magecraft? Se crió pensando que Magecraft era algo que debía ocultarse a la vista del público. Incluso ahora, juega una parte de su subconsciente e influye sutilmente en las decisiones que toma. Todavía no comprende completamente cómo funciona Semblances, por lo que es bastante reacio a usar libremente su rastreo en caso de que las personas puedan notar la diferencia entre ellos. Es una especie de decisión instintiva de más vale prevenir que curar. El conocimiento de Shirou de Avalon él sabe que está en él, pero no sabe que sus habilidades curativas que se activaron cuando Saber estuvo cerca se detuvieron después de que terminó la guerra del Grial. Él no tiene ese conocimiento. Hasta ahora no se ha lesionado lo suficiente como para darse cuenta de que ya no funciona. Sin embargo, no desaparecerá de él, ya que no está en su propio mundo. Simplemente se convierte en un objeto bello pero inútil. ¿Publicaré esta historia en otro sitio? Actualmente no hay planes para eso. De hecho, soy bastante ignorante de qué otros sitios / foros populares existen y el que más frecuente, en realidad todo el tiempo, para fanfics es este. Si tienes alguna recomendación, sería genial si pudieras enumerarla en las revisiones y me pondré a revisar algunas de ellas. No soy dueño de Fate/Stein. Rubí. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. Shirou sabía que probablemente era el único madrugador entre los miembros de su equipo, pero verlo en persona era una experiencia completamente diferente. El sol ya había salido y las 2 de las 3 chicas todavía estaban dando vueltas debajo de sus sábanas, felizmente inconscientes de que su primera lección comenzaba en un par de horas. Llegaremos tarde si esto continúa, pensó Shirou con un suspiro. Se había despertado a las 5:30 y había salido silenciosamente de la sala para practicar por la mañana, que constaba de varias series de ejercicios cortos de alta intensidad y una carrera por el recinto escolar. Había decidido incluirlo en una rutina diaria para desarrollar su cuerpo hasta el punto de poder realizar las técnicas de Archer sin esfuerzo. Fue un comienzo lento, pero estaba seguro de que vería mejoras en unos pocos meses. Después de terminar, se dio una ducha rápida antes de dirigirse al comedor para tomar un desayuno ligero. El pasillo era lo suficientemente grande como para acomodar a todo el cuerpo estudiantil de Beacon, y el lugar estaba casi vacío cuando Shirou llegó. Todavía era relativamente temprano, por lo que la mayoría de los estudiantes probablemente estaban dormidos. Las comidas servidas eran en su mayoría similares a la cocina occidental de su mundo y, según sus estándares, eran lo suficientemente decentes para lo que él consideraba una simple comida escolar. Después de regresar al dormitorio, pensó que tendría tiempo para leer un poco antes de su primera lección. El tiempo que aparentemente pasaría preparando al resto del equipo RXE para las lecciones, por lo que estaba viendo. Ruby se había despertado en algún momento después de que Shirou se había ido, y había expresado una genuina sorpresa de que Shirou se hubiera despertado antes que ella. Cuando descubrió cuánto tiempo había estado despierto, sus ojos se abrieron en estado de shock. Shirou simplemente lo explicó como que no necesitaba dormir mucho, a lo que su compañero respondió dándole una mirada normalmente reservada para los mentalmente inestables. Les habían dado sus habitaciones asignadas el día anterior, inmediatamente después de que Ozpin anunciara las composiciones del equipo. Debido a la fatiga de la iniciación, todos habían optado por irse directamente a dormir una vez que habían llegado a su habitación sin molestarse en desempacar. La única queja que alguien tuvo fue Weiss, quien insistió en que Shirou permanecía fuera de la habitación cuando las chicas se estaban bañando. Shirou había declarado claramente que iba a hacer eso desde el principio, lo que aplacó a la heredera.
Jan no ayudó a la situación al mencionar burlonamente que no le importaría que Shirou estuviera en la habitación. La conversación fue cuesta abajo desde allí y terminó en una disputa en la que Jan logró arrastrar incluso a Ruby. Ruby finalmente había razonado que sería injusto que Shirou tuviera que salir de la habitación todos los días cada vez que usaban la ducha y Weiss había aceptado de mala gana en ese punto, a pesar de que era más desesperado terminar la discusión y llegar a cama de lo que realmente está de acuerdo con Ruby. Al final, a Shirou se le permitió quedarse en la habitación, y Weiss le advirtió que le miraría con Mittenster si él echaba un vistazo. Tal fue el equipo con el que estuvo atrapado durante los siguientes 4 años. Volviendo al presente, Ruby había querido despertar a las chicas restantes con un silbato, y ya se había arrastrado hasta la cama de Weiss, pero se detuvo solo cuando notó que Shirou miraba en su dirección con desaprobación. Refunfuñando por no poder divertirse, Ruby siguió a Shirou mientras despertaban a la pareja restante de una manera más normal. Después de que Jan y Weiss habían sido despertados de su sueño con mucho esfuerzo, los 4 comenzaron a desempacar sus pertenencias y colocarlas alrededor de la habitación. Shirou tenía poco que desempacar, ya que apenas tenía posesiones aparte de los libros y la ropa que compró con el embargo preventivo de Offpin. No hace falta decir que había terminado de desempacar mucho antes que las chicas, y se giró para ver cómo estaban. Fue un caos. Shirou había visto impotente cómo Ruby accidentalmente cortaba la cortina limpiamente en 2 con crescent rosa y tenía que ayudarla a remendarla cuando demostraba que no tenía talento con la aguja y el hilo. Weiss tenía más equipaje que los otros 3 combinados y había intentado negociar con Jan para obtener más espacio en la habitación, sin éxito. A cambio, Jan recibió un oído de Weiss cuando encontró a la rubia tratando de cubrir cada metro cuadrado de espacio de la pared en la ducha con carteles de su banda favorita, carteles que luego fueron trasplantados a las paredes de su lado de la habitación con mucho torcer el brazo de un tipo literal. Shirou había dado un suspiro de alivio en ese último momento, ya que él también encontraba insoportablemente incómodo tener que experimentar eso cada vez que quería usar la ducha en su habitación. Una vez que terminaron de desempacar, Shirou miró el desorden formado en el centro de la habitación con sus camas. Con todas las cosas que habían guardado en la habitación, no había quedado espacio para las 4 camas, incluso si debían colocarse de lado a lado en una fila recta. ¿Qué hacemos ahora? Shirou se pellizcó el puente de la nariz mientras suspiraba. Podríamos deshacernos de algunas de nuestras cosas. Jan se detuvo, ya luciendo reacia a seguir su propia sugerencia. La expresión de los rostros de Ruby y Weiss decía todo lo que se necesitaba sobre cómo se sentían al respecto. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Ruby mientras miraba las camas con un brillo. Podríamos convertirlos en literas. ¿Qué? Shirou solo podía mirar inexpresivamente a su compañero que hinchó el pecho con una expresión orgullosa de su idea. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Oh, eso es fácil. Primero obtienes un poco de cuerda, luego, Shirou se cubrió los ojos con una mano mientras escuchaba a Ruby describir lo que era similar a la pesadilla de un arquitecto. Estaba seguro de que llevarlo a cabo violaría más que unas pocas normas de seguridad de la vivienda si hubieran estado en su mundo. Qué bueno que Beacon no parecía preocuparse en absoluto por tales problemas. Eso suena increíblemente peligroso, comentó Weiss mientras cruzaba los brazos sobre el pecho con un ceño de desaprobación. Finalmente, algo de sentido común. Sí, y completamente increíble también. Weiss fulminó con la mirada a su compañero, que mostraba una sonrisa petulante y arqueó las cejas en un esfuerzo por obtener una reacción de Weiss, quien se dignó no responder a la obvia burla de Jan. Dejando de lado la locura de este plan, supongo que no hay muchas otras opciones que podamos elegir, admitió Shirou cuando finalmente suspiró. Y pensé que tratar con Taiga era malo. Shirou. Diles cuán loco es esto. Weiss se volvió hacia él, sacándolo de sus pensamientos mientras miraba para ver 3 ojos que lo miraban fijamente. Bueno, esta idea es definitivamente cuestionable, y también es un accidente esperando que suceda, comenzó Shirou, para alivio aparente de Weiss. La satisfacción que sintió fue inmediatamente anulada por las siguientes palabras de Shirou. ¿Pero qué otras opciones tenemos ahora? ¿Alguien tiene un plan alternativo en mente? Weiss gruñó y desvió la mirada. Al no ver oposición, las hermanas se pusieron a trabajar con un poco de ayuda de Shirou y una muy reticente Weiss. Finalmente consiguieron 2 de las camas suspendidas del techo por cuerdas, dejando a las otras 2 sentadas directamente debajo. No inesperadamente, tanto Ruby como Jan habían reclamado a los 2 que colgaban arriba.
Mirando su trabajo, Shirou no pudo resistirse a comentar con una sonrisa. Al menos si se me cae encima, no necesitaré encontrar un ataúd para mi funeral. Jan se atragantó con un resoplido e incluso Weiss tuvo problemas para contener una sonrisa ante ese comentario. Ruby solo le dio a Shirou una mirada de confusión cuando la broma voló sobre su cabeza. «Shirou, ¿no te gustan las literas?», ella le preguntó. Ese no es el problema. Estoy bien con eso. Realmente no tengo preferencia mientras sea una solución viable. Oh. Bien entonces. Comprobando la hora en su pergamino, Shirou recogió una pequeña bolsa que contenía varias libretas y bolígrafos antes de dirigirse al resto de su equipo. Deberíamos dirigirnos a nuestra primera clase. Si nos vamos ahora, tenemos suficiente tiempo para llegar allí sin tener que apresurarnos. Al ver que tenían poco menos de un cuarto de hora antes de su primera clase del trimestre y que tenían una distancia que cubrir para llegar a su clase, Ruby, Jan y Weiss siguieron rápidamente después de Shirou. «Sheesh, eres un estudiante tan modelo, ¿lo sabes?», Jan bromeó sarcásticamente, con las manos detrás de la cabeza mientras paseaba detrás de Shirou. Su tono era de broma mientras se concentraba en la parte posterior de su cabeza. ¿Te hubiera dolido relajarte unos minutos más? Probablemente no. Pero no creo que quieras explicarle al profesor por qué llegamos tarde a la lección. Jan se encogió de hombros sin comprometerse. No puede ser tan malo. La mayoría de los profesores aquí parecen lo suficientemente amables. No creo que nos culpen si llegamos solo unos minutos tarde. ¿Y el profesor Godwitch? No hablemos de eso. Pronto se les unieron los 4 miembros del equipo JNPR que habían salido de su habitación minutos después de que lo hizo el equipo RXE. Los dos equipos estaban en términos amistosos, principalmente debido a que tenían que cooperar el día anterior para sobrevivir tanto a un Deathstalker como a un gigante Nevermore. Shirou tuvo que admitir que, aunque no era ortodoxa, la iniciación había proporcionado una situación adecuada para que los equipos se conocieran en un nivel más personal de lo que esperaba. Nada funciona mejor que un conflicto para unir a las personas. Una risa tranquila y desagradable retumbó en su persona. Wow, es un pensamiento deprimente. Shirou miró a su lado para ver a Jan sonriéndole. Parpadeó por un momento antes de que cayera en la cuenta. Él gimió. Lo dije en voz alta, ¿no? Sí. Lo hiciste, guapo. ¿Quién sabía que piensas en cosas así? Creo que estoy teniendo dudas acerca de dejar que Rupe sea tu compañero. Jan se rió entre dientes cuando ella le dio una palmada juguetona en la espalda. Vamos. Es solo el primer día de clases. No hay necesidad de estar tan oscuro y deprimente. Shirou simplemente dio una sonrisa en respuesta. Interiormente, no quería nada más que agarrar la parte que componía los recuerdos de Archer y tirarlos por la ventana metafísica. Le había llevado algo de tiempo, pero finalmente se había dado cuenta de la influencia que el siervo del arco tenía en su psique. La corriente intermitente de pensamientos sarcásticos y a veces francamente cínicos era casi demasiado resultado de que la personalidad de Archer se integraba sutilmente con la suya. Si bien no era un problema constante, el hecho de que no tuviera control sobre cuándo surgieron tales pensamientos fue extremadamente frustrante para él. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió una vibración en su bolsillo. Sacando su pergamino, Shirou notó un nuevo mensaje. Dejando a un lado la sorpresa inicial, pudo adivinar su contenido cuando notó que el remitente del mensaje figuraba como el director Ozpin. Por favor, dirígete a la sala de inspección 3 mañana por la mañana durante el primer periodo. No tienes ninguna lección, así que no debería haber problemas para ti. Realizaremos nuestra primera prueba de tu condición. Ozpin. Supongo que tendré que inventar una excusa para alejarme del equipo mañana. Shirou pensó mientras guardaba su pergamino. Ozpin probablemente no apreciará a los espectadores. Los dos equipos entraron al aula todavía parcialmente vacía y se dirigieron hacia la parte de atrás, donde abundaban los asientos disponibles. Unos minutos más tarde, el profesor entró disparado en la sala en una franja blanca y verde, sorprendiendo a la mayoría de los estudiantes con su repentina aparición. La vestimenta del profesor era desordenada. Llevaba una camisa blanca medio doblada con el cuello levantado y una corbata amarilla que estaba atada demasiado tiempo. Llevaba un par de gafas circulares y una cabeza de cabello verde recogido que tenía la apariencia de una planta silvestre. Buenos días clase y bienvenidos a Beacon. Soy el Dr. Bartolomeu Oblek. Pueden llamarme Doctor o Dr. Oblek.
Seré su instructor de historia durante su tiempo aquí en la Academia Beacon. Muchos de ustedes se preguntarán por qué todavía tienen lecciones sobre historia. Esto se debe a que tus futuros enemigos, los Grimm, tienen una historia que se entrelaza con la nuestra desde el principio de los tiempos. Para luchar contra tu enemigo, primero debes conocer a tu enemigo. Y la historia nos proporciona innumerables registros de los enemigos que aún hoy enfrentamos. Durante esta clase, revisaremos la historia de los 4 reinos, los patrones registrados en la migración humana y Grimm a lo largo de los siglos, así como los diversos conflictos que han afectado a la humanidad. Así que no pienses esa historia no es importante. Recuerde. Aquellos que no aprenden de la historia seguramente la repetirán. Ahora, a nuestro primer tema para el término, el buen doctor sacó varios mapas grandes, pegándolos en la pared detrás de él mientras continuaba hablando. Ni siquiera se detuvo para respirar ni una sola vez cuando comenzó su lección, dejando a los estudiantes sacar rápidamente sus materiales de escritura y garabatear furiosamente tantos detalles como pudieron. Shirou descubrió que su velocidad de escritura ni siquiera podía seguir el ritmo del discurso del Dr. Oblek y, para su creciente consternación, el hombre no estaba disminuyendo en absoluto. Al mirar a su lado, vio a Ruby y Jan con la cabeza sobre la mesa, ya que había admitido la derrota frente al monstruo verde. Weiss estaba luchando con su propia toma de notas, pero no había apartado la vista del doctor, ya que prestaba toda su atención. Con un suspiro, Shirou volvió a sus propias notas con un recordatorio mental para leer sobre los temas por su cuenta en un momento posterior. Bienvenido a Beacon de hecho 000, Ruby, Jan y la mayoría de la clase soltaron un suspiro de alivio colectivo cuando el Dr. Oblek finalmente concluyó la lección y desapareció de la sala con la misma velocidad con la que entró. Si bien Shirou estaba entre los pocos que habían aguantado hasta el final, su espalda ligeramente encorvada y sus ojos desenfocados eran signos de que ni siquiera él había superado esa desgarradora experiencia ileso. A la mitad de la conferencia de Oblek, Shirou había dejado de intentar tomar las notas adecuadas para la clase, simplemente escuchando mientras tomaba punteros de una sola palabra de vez en cuando. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos abandonar esta clase? Jan gimió, su cabeza aún presionada contra la parte superior de su escritorio. Tendrás que lidiar con eso con el director, murmuró Weiss. Por una vez, ella no estaba en desacuerdo con Jan. Anímate, Jan. La próxima clase no está tan mal. Estudios de polvo. Ruby revisó su horario, su rostro se iluminó ligeramente al ver la siguiente entrada en el libro. Aburrido. Jan se quejó. Ni siquiera uso polvo. HMPH. Ese es el problema con todos tus tipos. Sin aprecio por las cosas buenas de la vida. Weiss olisqueó, volviendo la cabeza a un lado. ¿Dijiste algo, reina de hielo? Shirou y Ruby suspiraron en unión mientras los compañeros rubios y de cabello blanco se miraban el uno al otro y reiniciaban sus disputas. Cuando Shirou miró a Ruby, ella solo sacudió la cabeza para disculparse. Así es normalmente, Jan. Poniéndose de pie y apartando su silla, Ruby tiró de la manga de Shirou. Vámonos, Shirou. Esos dos lo harán por un tiempo. Los dos estudiantes caminaron por los pasillos, pasando a otros estudiantes que estaban de pie en grupos y conversando animadamente. Rompiendo el silencio, Ruby se volvió hacia Shirou con una sonrisa. Sooro, ¿estás emocionado por nuestra próxima lección? Bastante. Todavía no sé mucho sobre Dust, así que será bueno aprender más sobre sus propiedades antes de comenzar a experimentar con él, admitió Shirou. Había sido un tema de constante interés para él, ya que el material tenía el potencial de ser utilizado junto con sus armas tradicionales. Además, si pudo forjar con éxito espadas o flechas que usaban Dust como componente, podría agregarlas a su mármol de realidad y proporcionarse alternativas potencialmente más baratas a algunas de las armas elementales a las que ya tenía acceso. Su único problema ahora era conseguir un suministro suficiente de polvo, ya que tenía que conservar lo que quedaba de Lien. El resto del día transcurrió en relativa calma, con la única excepción de los estudios Grimm del profesor Port, donde el hombre corpulento con bigote del manillar hizo una tangente con una colorida historia de sus propias experiencias con el Grimm. Fue durante esta clase que Shirou descubrió que amenazar el acceso de su compañero a Kansou y Bakuya era un método muy eficiente para obligar a la niña a prestar atención a lo que se le estaba enseñando, incluso si tenía que recordarlo cada 10 minutos.
Aprender de los métodos poco ortodoxos y a veces francamente extraños del profesor para someter a las criaturas negras era algo de lo que Shirou podía ver los beneficios, ya que insinuaban las diversas debilidades que poseía cada tipo de Grimm, por aburrido e insolente que le parecieron las historias. Un verdadero Huntsman debe ser honorable. Un verdadero Huntsman debe ser confiable. Un verdadero Huntsman debe ser estratégico, bien educado y sabio. Entonces, ¿quién de ustedes cree ser la encarnación de estos rasgos? Sí, señor. Shirou miró a un lado para ver a una Weiss Schme lívida que se ofrecía voluntaria para lo que el profesor tenía en mente. Había notado que la niña se agitaba cada vez más cuando Yan, su compañera, seguía soñando despierta en clase a pesar de que Weiss la reprendió varias veces. Parecía que las restricciones mentales que tenía que la detenían se habían erosionado cuando el profesor terminó su historia. El profesor Porta sintió con la cabeza en señal de aprobación mientras tiraba de una jaula grande que se sacudía y se sacudía, un chillido ocasional que emanaba del interior. Weiss no perdió tiempo en cambiarse su atuendo de combate y recuperar su estoque. Y comienza. El profesor Port bajó su hacha de batalla y abrió la cerradura de la jaula. Al momento siguiente, la puerta de la jaula salió volando de sus bisagras cuando un Boarbatusk, un Grimm parecido a un jabalí, cargó con un chillido enojado. Era corto con largos colmillos curvos y gruesas placas de armadura que cubrían la mayor parte de su espalda. Shirou recordó que el Boarbatusk era capaz de propulsarse a gran velocidad al rodar en una bola después de un estallido de impulso. Weiss esquivó a un lado mientras Grimm corría hacia ella. «Vete, Weiss». Ruby gritó emocionada. «Sí. Patea el culo de Grimm». Yan lo siguió, conduciendo a la chica de cabello blanco que la fulminó con la mirada. Shirou guardó silencio mientras observaba al Grimm en acción, anotando sus movimientos y patrones de comportamiento para referencia futura. Weiss esquivó por segunda vez cuando el Boarbatusk repitió su ataque. Sostuvo su estoque mientras el Grimm pasaba, pero no pudo dañarlo cuando Miltenaster se quitó la armadura, incapaz de encontrar ninguna abertura en las placas duras, como huesos. Empujó al Grimm con su estoque, solo para arrepentirse de su acción cuando la hoja se clavó entre sus grandes colmillos cuando el Grimm giró la cabeza hacia un lado en el último momento. Una breve lucha liberó su arma, pero fue enviada volando a través de la sala de conferencias por el mismo movimiento cuando el Boarbatusk la golpeó directamente. Hielo en el piso. Yan gritó en su última serie de sugerencias y Weiss se congeló momentáneamente. «Cállate. Estoy tratando de concentrarme». Weiss gritó en respuesta cuando Boarbatusk se transformó en una rueca y disparó a través de la habitación hacia ella. Sin embargo, ella siguió el consejo de Yan, apuñaló su estoque en el suelo, que ganó un brillo reflectante un segundo después cuando el polvo de hielo en Miltenaster hizo su trabajo. Ella saltó a un lado cuando el Grimm se deslizó sobre el hielo y se estrelló contra el otro lado de la habitación, exponiendo temporalmente su parte inferior desprotegida. Un glifo se formó detrás de ella y ella saltó sobre él cuando se volvió negro. Ella disparó hacia el Boarbatusk antes de que lograra enderezarse, hundiendo la hoja de su arma en su carne. El Boarbatusk dejó escapar un último chillido de dolor cuando murió, su forma rígida se volvió floja cuando Weiss retrajo su espada. A pesar de lo corta que fue su exhibición, Weiss se encontró jadeando y sudando, con el ceño fruncido por el esfuerzo. «Excelente exhibición. Parece que eres una buena cazadora en entrenamiento». El profesor Port exclamó cuando la clase dio un breve aplauso. «Eso es todo por hoy. Recuerda hacer las lecturas asignadas y mantente alerta. Clase despedida». Weiss caminó lentamente hacia donde estaba sentado su equipo y miró ferozmente a Yan, quien no leía el estado de ánimo o simplemente no le importaba, porque la rubia respondió con una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. «Eso fue genial. Has destrozado totalmente a ese Grimm. No con ustedes dos gritando todo el tiempo y arruinando mi atención». Weiss replicó. «Lo siento», murmuró Ruby antes de dar una sonrisa optimista. «Pero creo que fuiste increíble. Estuviste tan tranquilo todo el tiempo y derribaste a Grimm tan fácilmente. También fuiste tan bueno con el polvo». «Sí. Lo que dijo. Si es importante, creo que el control de su situación fue bueno», ofreció Shirou diplomáticamente. Si bien Yan era bastante ruidoso, ella sugirió eliminar ese Boarbatusk, y al final hiciste bien en ejecutar esa técnica. Fue un esfuerzo impresionante considerando la falta de preparación de antemano.
Weiss todavía parecía enojada con la pareja, pero su mirada se suavizó ligeramente ante los comentarios discretos de Shirou. Cerrando los ojos, volvió la cabeza mientras cruzaba los brazos. Bueno, supongo que puedo dejarlo oír esta vez, resopló. Esa es mi compañera. Ve, reina de hielo. El humor de Weiss empeoró al instante. Va a dejar de llamarme todos estos nombres estúpidos. Ella gritó de frustración. No hasta que entres en contacto con nosotros primero. Hasta entonces, serás reina del hielo, compañera. Yang le guiñó un ojo a Weiss, que no parecía apreciar el juego de palabras. Shirou luchó por ocultar la sonrisa que estaba obteniendo al ver su interacción. Si bien la chica de cabello blanco había tenido un comienzo difícil y solo había comenzado a calentarse con Yang y Ruby, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que las tres chicas finalmente se hicieran amigas. El segador rojo tenía una forma de crecer en las personas y Shirou supuso que su capacidad para conectarse naturalmente con los demás era una de las razones por las que Ozpin la había elegido como líder. En cuanto a Yang, Shirou solo podía concluir que cualquiera que permaneciera enojado con ella moriría prematuramente por la frustración que el luchador podía causar. Quizás, pensó con una sonrisa, el equipo podría salir bien después de todo. 000. Buenos días Ozpin, profesor Godwich, Dr. Oblek. Shirou se inclinó cortésmente ante cada uno de los miembros del personal presentes cuando entró en la sala de inspección 3 como se le indicó al día siguiente. Había informado a su equipo que había algunos detalles personales que el personal docente tenía que confirmar con él dada su experiencia y lo despidieron sin más preguntas, para su alivio. Buenos días, señor Emilia. Espero que haya disfrutado su primer día en Beacon. Ozpin asintió en respuesta, señalando a Shirou a la única silla vacía frente a él. La sala estaba repleta de equipos que no se verían fuera de lugar en el quirófano de un hospital, y que las paredes habían sido pintadas de blanco no hicieron nada para disminuir el parecido con uno. ¿No habrá disección, espero? Shirou preguntó bromeando mientras se sentaba, mirando nerviosamente un instrumento que se parecía a armas de viejas películas de ciencia ficción que había visto en su mundo. Todavía quiero llegar a la próxima lección de una pieza. No es necesario que se preocupe, joven Emilia. Solo vamos a comenzar haciendo algunos escaneos para confirmar lo que nos dijo Ozpin, respondió el Dr. Oblek con el mismo ritmo rápido y una sonrisa de emoción. Esto es realmente extraordinario. Si lo que dijo Ozpin era cierto, entonces tú, joven Emilia, es probable que seas la primera persona en la historia registrada en tener dos auras diferentes. Como alguien que persigue la verdad, no puedo perder la oportunidad de ser testigo haciendo historia. Si los magos en su mundo estuvieran drogados con café, sin duda muchos de ellos estarían actuando de manera idéntica a como era Oblek. Shirou sintió una mano sobre su hombro y se encontró mirando a los ojos del profesor Godwich. Solo relájate. Esta es una prueba inofensiva que hemos utilizado innumerables veces para examinar el aura de nuestros estudiantes con mayor detalle. Shirou asintió una vez, volviendo a donde Oblek estaba ocupado girando knobs y escribiendo furiosamente en un panel táctil conectado a la máquina. Señor Emilia. ¿Puedo pedirle que canalice su aura? La necesitamos activa para cuando comencemos el escaneo. Entiendo. Shirou inhaló y exhaló varias veces antes de cerrar los ojos. Seguir adelante. Invocó la magia dentro del brazo de Archer y dejó que fluyera por el resto de su cuerpo. Desde la pelea con el siervo berserker corrompido, Shirou se había sentido cómodo con el proceso y la sensación de utilizar el prana de la extremidad antinatural, más aún desde que llegó a Remnant ya que ya no sufría ningún efecto secundario negativo o dolor al usarlo. Había llegado al punto en que aprovechar su poder se había vuelto casi inconsciente para él. Genial. Ahí estamos listos. Oblek gritó cuando ingresó un comando en la máquina, que comenzó con un zumbido. Al momento siguiente, una luz brillante brilló en la estructura cónica sobre el equipo y envolvió a Shirou completamente en blanco. Shirou hizo una mueca cuando sus ojos fueron asaltados por la luz cegadora y reflexivamente los cerró. No necesitaba haberse molestado, porque la luz retrocedió después de aproximadamente medio minuto. Los volvió a abrir para ver a los tres profesores acurrucados juntos en la pantalla. Unos minutos más tarde, se escucharon dos fuertes respiraciones. Esto es irreal, el Dr. Oblek jadeó ante el resultado de la prueba. Dos firmas distintas de aura existen en un cuerpo sin signos de rechazo. Teóricamente se pensó que era imposible que tal cosa sucediera. Esto es increíble. El descubrimiento del siglo, no, el milenio.
Ozpin, mira esto, murmuró el profesor Godwich, señalando una esquina de la pantalla. Shirou se dio cuenta de que no tenía idea de a qué se referían y esperó a que terminaran antes de comenzar a hacer sus propias preguntas. Interesante. Ozpin miró una línea de texto antes de volver a mirar a Shirou. Señor Emilia, los resultados de las pruebas son como le dije antes. Pero parece que hay un área de preocupación aquí que no había notado anteriormente. Shirou le dio a Ozpin toda su atención mientras su espalda se enderezaba. ¿Qué quieres decir? Si bien hemos confirmado que su cuerpo contiene dos auras diferentes, parece que uno de ellos no está en uso o inactivo. Quizás sea más apropiado decir que todavía está bloqueado. La frente de Shirou se arrugó por la confusión. ¿Bloqueado? ¿Cómo se bloquea mi magia? Eso no tiene ningún sentido. ¿Será posible que se desbloquee? Shirou preguntó mientras los tres profesores compartían una mirada cautelosa antes de volverse hacia él. ¿Estás seguro de eso? Esta podría ser la única razón por la que no hay rechazo, ya que tu cuerpo actualmente alberga solo un aura QV circula activamente mientras no tienes acceso al otro. No sabemos qué sucederá si trata de desbloquear tu segundo aura, respondió la profesora Godwich, con una expresión inusual de preocupación adornando sus rasgos. Shirou solo se encogió de hombros. No hay daño en intentarlo. Creo que estará bien. No es que me muera por eso. Señor Emilia. Este es un caso sin precedentes. ¿Está realmente seguro de que quiere seguir adelante? Preguntó Ozpin, apretando con fuerza su bastón. Por supuesto. A decir verdad, Shirou estaba un poco nervioso por su decisión, pero decidió seguirla. Si había algo restringiendo su energía mágica, entonces probablemente era más una maldición que una bendición para él en su situación actual. Si bien todavía no sabía todo sobre cómo trabajaba Aura, las posibilidades de un rechazo, como lo mencionó el profesor Godwich, eran escasas en el mejor de los casos, teniendo en cuenta que la energía mágica era generalmente compatible con los demás. Si no fuera el caso, los magos no podrían consumir sangre y otras formas de almacenamiento de energía para aumentar temporalmente sus reservas. Este fue un giro fortuito de los acontecimientos. Desde que se enteró de sus propiedades, Shirou se preguntaba si le sería posible adquirir aura. No era como si pudiera acercarse a cualquiera de los profesores y pedir que se desbloqueara su aura, no con su complicada condición. Él podría usar esta situación para determinar de una vez por todas si tuviera alguna. Exhalando con un suspiro, Ozpin se volvió hacia su colega. Glinda, por favor. El profesor le dirigió a Ozpin una mirada de irritación, pero obedeció y caminó alrededor del equipo hacia donde estaba sentado Shirou. Haciéndole señas para que se pusiera de pie, ella colocó una mano sobre su hombro mientras recitaba el verso usado para desbloquear a Aura. Porque es de paso que logramos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en un modelo de virtud y gloria para elevarnos sobre todo, infinitos en la distancia y sin ataduras por la muerte. Libero tu alma y por mi hombro te protejo. Durante unos segundos, Shirou no sintió nada más que un leve hormigueo cuando el aura del profesor fluyó hacia él. Cayó de rodillas cuando su cuerpo perdió toda sensación y, por un breve momento, fue como si estuviera paralizado dentro de su propio cuerpo. Que, incluso antes de que pudiera procesar un pensamiento, dejó escapar un grito incontrolado de dolor cuando el calor abrasador cubrió su piel. Se derrumbó en el suelo cuando la sensación de metal fundido quemándose la carne desde adentro se extendió desde su núcleo hasta sus extremidades. Su boca se abrió en un grito silencioso, los dedos apretados en puños mientras se aferraba a su pecho. ¡Oh no! Shirou no sabía quién había gritado, pero al siguiente instante, los tres profesores lo rodearon con diversos grados de alarma y conmoción. Después de un minuto más o menos, una duración que se sintió similar a varias horas en medio del dolor adormecedor de la mente, Shirou continuó temblando mientras el dolor disminuía lentamente, dejando una leve sensación de ardor en su cuerpo. Se quedó sin aliento cuando giró su enfoque hacia adentro. ¿Qué me hicieron? Reflexionó débilmente mientras hacía un análisis estructural básico de su cuerpo en pánico. Lo que Shirou encontró fue un completo shock. Rebosantes de energía, había 27 circuitos mágicos recién abiertos que ardían como brasas dentro de su cuerpo. Sus ojos se abrieron cuando miró sobre su cuerpo con asombro. Antes de ganar el brazo de Archer, siempre había pensado que tenía que crear un nuevo circuito cada vez que necesitaba usar su magia. Esa era la interpretación que tenía de las instrucciones de Kiritsugu sobre magia.
Una interpretación que aparentemente no solo era incorrecta, sino que conllevaba una cantidad excesiva de riesgos para su propia salud. Incluso después de usar los circuitos del siervo vestido de rojo, nunca pensó en la posibilidad de que lo que había estado haciendo todo el tiempo fuera incorrecto, y que podría haber abierto sus circuitos existentes. Probablemente debido al ritmo agitado de la Guerra del Santo Grial, no tuvo tiempo suficiente para contemplar y darse cuenta del error de sus métodos, terminando con él confiando únicamente en el brazo de Archer en lugar de abrir el suyo. Los mismos circuitos que fueron abiertos por la fuerza por lo que sea que el profesor haya hecho. Haciendo una mueca de dolor, Shirou estaba seguro de que el procedimiento había fallado en su objetivo principal. Era un hecho simple, uno que esperaba que no fuera el caso, pero como alguien no nativo de Remnant, no tenía aura. No importaba que su composición humana fuera idéntica a la de Remnant, simplemente debido a que él era una existencia originalmente unida a otro mundo, su cuerpo aún se ajustaba a las reglas de su mundo, en lugar de la de Remnant. A menos que sucediera algo realmente milagroso, era poco probable que alguna vez lograra aura en su vida. Fue una pena. Había tanto que podía ganar si podía desbloquear un aura. Pero había al menos un lado positivo, ya que aún podía usar su Magecraft en Remnant. Temblando ligeramente, Shirou volvió a ponerse de pie. Estoy bien. Solo un poco de dolor al principio. Ya casi no existe. Simplemente no me lo esperaba. ¿Estás seguro? Estás bastante pálido. La profesora Godwich no parecía convencida mientras se enderezaba las gafas. Estoy bien. El dolor ya se fue. ¿Ves? Shirou movió sus brazos como énfasis. Creo que deberíamos dejar el resto de las pruebas para otro momento, dijo Ozpin con firmeza. Incluso si no siente efectos secundarios negativos, su cuerpo necesitará algo de tiempo para acostumbrarse a lo que acaba de suceder. Por lo que sabemos, el rechazo que podría experimentar por tener aura múltiple no es inmediato. Shirou asintió con la cabeza. Si bien estaba seguro de que no habría problemas, estaba seguro de que ninguna explicación que pudiera dar sería aceptada sin sospechas, ya que previamente había fingido ignorancia en cuanto a su condición, algo que Ozpin aparentemente había aceptado. ¿Estás seguro de que te sientes bien? No te permitiré participar en mi clase de combate más tarde si aún no te has recuperado, preguntó la profesora Godwich nuevamente, su rostro severo habitual temporalmente dejando paso a la preocupación. Estoy seguro. Gracias por su preocupación, profesor, pero todavía deseo ver cuál es mi posición entre el resto de los equipos en términos de mi capacidad de combate, respondió Shirou. Muy bien. Lo permitiré ya que insiste. Manténganos informados de cualquier desarrollo relacionado con su condición desde ahora hasta que se programe la próxima prueba. Pero no piense que es una excusa para llegar tarde. Estoy seguro de que no tiene que dar más detalles sobre lo que sucederá si es así. Los ojos del profesor se entrecerraron y Shirou tragó saliva instintivamente mientras asentía furiosamente. Al ver que ya no era necesario, salió rápidamente de la habitación. Se lanzaron varios suspiros cuando la puerta se cerró. Bueno. No hay razón para perder el tiempo aquí. Oblek apiló varias impresiones en una pila ordenada que colocó debajo de la axila. Regresaré para revisar esto por mi cuenta. Si bien no tenemos tantos datos como me hubiera gustado, creo que aquí hay suficiente para hacer un informe preliminar sobre el físico único de la joven Emilia. Si me disculpas, volveré a mi oficina para leer un poco. Buenos días, Ozpin, Glinda. El profesor de aspecto desordenado salió corriendo de la sala, yendo directo a la biblioteca de la escuela para adquirir varios libros mientras murmuraba para sí mismo sin parar. Ozpin miró a Godwich mientras el estricto instructor de combate le hacía lo mismo. ¿Ves por qué creo que el señor Emilia es tan importante, Glinda? La profesora Godwich asintió rápidamente mientras examinaba otra copia de las impresiones que contenían detalles de la condición de Shirou. Esto nos ayudará enormemente a encontrar una manera de resolver el problema con respecto a Amber. Ojalá sin ningún peligro, murmuró, pasando los dedos sobre las palabras. De hecho lo hará. Cuando esto termine, creo que le debemos mucho al señor Emilia por su contribución, ya sea que se dé cuenta de cuán importante es su papel. Godwich miró a Ozpin expectante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El hombre tomó un largo trago de su taza, mirándolo mientras lo hacía girar en su mano. Se detuvo por un momento, aparentemente pensativo. Voy a necesitar más café.
000. Shirou regresó a su dormitorio justo a tiempo para encontrarse con el resto de su equipo que se dirigía a la clase de combate. Había estado probando con precaución sus circuitos recién abiertos que pulsaban, enviando pequeños pero agudos rayos de dolor a través de su cuerpo en ocasiones. Podía usarlos conscientemente ahora que sabía de su existencia, así como del hecho de que habían sido abiertos. Si bien esto no trajo poca alegría a Shirou, era muy consciente del hecho de que no podía usarlos de inmediato, no con la forma en que palpitaban y quemaban dentro de él. Le llevaría varios días, no tiene suerte menos con la ayuda de Avalon, antes de que incluso pudiera intentar magia con sus propios circuitos. Hola guapo. ¿Cómo te fue? Shirou se encogió de hombros, sin prestar más atención al sobrenombre que Yan le había dado. Después del primer puñado de veces, se había acostumbrado más o menos. No hubo problemas. Simplemente tenían algunos detalles administrativos que no se registraron correctamente. «Yan me dijo que vivías fuera de los reinos», preguntó Wells. «¿Es por eso que dijiste que eras autodidacta?» «¿Qué?» Sí. Así es», respondió Shirou con torpeza, sorprendido por la repentina pregunta. «La mayoría de las cosas que tenía que aprender sobre la marcha». «¿Con eso te refieres al combate real?» «Sí. Tenía algo de experiencia en combate en vivo, no solo entrenamiento». Weiss asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Ella sostuvo su codo con una mano, mientras la otra se levantaba para acunar su barbilla mientras reflexionaba sobre la respuesta de Shirou. El gesto trajo una sensación de nostalgia al espadachín incluso si no podía identificarlo. Eso explica tu habilidad. Incluso si aún eres un estudiante, tienes más experiencia con el uso real de tus técnicas aquí que el resto de nosotros. Shirou solo podía seguir la corriente ahora, ya que realmente no podía refutar el análisis de Weiss. Algo como eso. Emocionado por la clase de combate, Shirou. Ruby apareció junto a él mientras tomaban asiento. La sala contenía un amplio escenario circular destinado a proporcionar a los estudiantes suficiente espacio para el combate. Los asientos se organizaron en varios niveles y el techo se elevó en una cúpula alrededor de la sala. «Solo me pregunto con quién me emparejaré», respondió Shirou, dándole una sonrisa a su compañero. «Espero que nadie sea demasiado difícil». «Estarás bien. Si usas ese movimiento que hiciste en el Nevermore en el Bosque Esmeralda, no creo que nadie aquí pueda bloquearlo», dijo Ruby con plena confianza. Las charlas y los focos de conversación se detuvieron cuando el profesor Godwich subió al escenario. Su penetrante mirada pasó sobre los estudiantes, cada uno de los cuales se sentó un poco más erguido en sus asientos. La profesora se ajustó las gafas una vez. «Todos ustedes están aquí porque esperan convertirse en nuestra próxima generación de cazadores y cazadoras exitosas», dijo ella, su voz sonando claramente alrededor de la habitación. «En tu tiempo en Beacon, aprenderás muchas habilidades que se esperarán de ti en el futuro una vez que te gradúes. El combate no es diferente. Si bien ya estás entre los mejores de tu generación, aún debes pulir tu capacidad real habilidades en el campo. Como eres ahora, no están todos listos para convertirse en cazadores y cazadoras». Un silencio mortal reinó mientras los estudiantes absorbían sus palabras. «Pero lo serás. Para eso estamos los instructores de combate. Te daremos forma y para cuando te gradúes, con un poco de suerte tendrás un nivel aceptable para unirte a las filas de los Huntsmen de Vale. Para las primeras lecciones, se enfrentarán en peleas individuales hasta que sus instructores estén satisfechos con el progreso que hagan. Una vez que hayamos superado eso, aprenderán cómo lidiar con múltiples oponentes y cómo adaptarse a diferentes entornos de combate, como las diferencias entre pelear en un bosque y pelear en una ciudad. ¿Alguna pregunta?». Un estudiante en la parte posterior levantó la mano. «Profesor, ¿cuáles son las reglas para los partidos?». Godwich reconoció la pregunta con un movimiento de su fusta. «Cualquier táctica es aceptable. Lucharás por tu supervivencia en el futuro, así que no te detendremos si crees que puedes desempeñarte mejor usando métodos discretos. Tus niveles de aura serán monitoreados durante la pelea y serás detenido. En el momento en que el aura del participante cae en rojo o está incapacitado, se te permite usar cualquier arma que elijas durante tus partidos y puedes pedir una pérdida si no puedes continuar. ¿Algo más?». Al no ver preguntas, sacó su pergamino y lo tocó varias veces, sacando la lista de la clase. Deteniéndose para mirar a los estudiantes presentes, miró brevemente a Shirou, quien asintió con la cabeza sutil pero firme.
Godwich no mostró signos visibles de su respuesta mientras continuaba tocando el dispositivo translúcido. Para nuestra primera pelea, Emilia Shirou del Team Rick se bajará al escenario. Shirou se levantó, ya lo esperaba por cómo el profesor Godwich lo había mirado. Sintió un tirón en la manga y se volvió para ver a Ruby brillando de emoción. Buena suerte allá abajo. Ella susurró. Gracias, Ruby. Si bien Jan y Weiss no compartían la energía de la niña más joven, ambos lucían miradas de interés casi idénticas mientras observaban con calma a la pelirroja bajando los escalones y subiendo al escenario. Shirou no podría usar sus propios circuitos mágicos en esta pelea, no con el estado en el que se encontraban. Tal vez con unos pocos días, estaría en buena forma para comenzar a practicar con ellos. Para este combate en particular, continuaría confiando en los circuitos en el brazo de Archer. Para tu oponente, Piramicos del equipo JNPR. Shirou se detuvo cuando escuchó el nombre mientras murmuraban posteriormente entre el resto de los estudiantes que de repente se interesaron mucho en la próxima pelea. Solo había aprendido de Weiss después de la iniciación que Pirra era probablemente la mejor en su año en lo que respecta al combate, teniendo el prestigio de ganar el torneo regional Mistral varias veces antes de ingresar a Beacon. Una supuesta estrella en ascenso de toda su generación de cazadores y cazadoras. Un sudor estalló mientras Shirou esperaba nerviosamente a que su compañero de entrenamiento se acercara al escenario. Si bien no tuvo problemas para luchar contra oponentes más duros, no había esperado enfrentarse al estudiante más competente en combate en su corte en su primera pelea. Mientras Pirra se acercaba, Shirou pudo ver los rasgos de una sonrisa ansiosa y un fuego ardiendo en sus ojos esmeraldas y resistió el impulso de estremecerse. No sabía por qué Pirra parecía querer tanto el combate, pero no podía ser una buena razón. No para él, en cualquier caso. Bueno, mierda. No había nada que pudiera hacer en ese momento, no después de que el profesor ya le había asignado su compañero de entrenamiento. Ambos participantes salieron del escenario para ingresar a sus respectivos vestuarios donde los casilleros que contenían su atuendo de combate y armas habían aterrizado. Cambiando rápidamente su armadura, hizo una pausa mientras pasaba una mano sobre el emblema grabado en el frente de su chaqueta. Guardando a Kansou y Bakuya en sus vainas, Shirou dejó que sus ojos pasaran sobre el objeto restante que descansaba contra la esquina interior de su casillero. No vería ninguna acción esta vez. Shirou cerró el casillero, y el arco negro con un guardamanos curvado nuevamente se fundió en la oscuridad. Notas del autor. Bienvenido de nuevo, y gracias por leer una vez más mi fic. Estaré fuera en un programa de intercambio durante los próximos 3 o 4 meses como parte de mis estudios universitarios. Si bien no dejaré de escribir, es probable que tenga menos tiempo disponible para escribir este fic. Por ahora, mantendré la tasa actual de lanzamiento, lo que significa un capítulo cada 2 semanas. Esperemos que no necesite ser cambiado. Este capítulo es el primero de lo que me gusta pensar como el arco intermedio. Los primeros 5 capítulos fueron el arco inicial que muestra la llegada de Shirou al momento en que se forman los equipos. Básicamente, este y los próximos 3 capítulos sentarán las bases para el trato real por venir, donde siento que las cosas realmente comienzan a moverse. Prometo que lo que viene bien vale la pena la espera. En cuanto a los circuitos de Shirou, volví a recorrer la ruta a Avensfeld solo para verificar antes de escribir este capítulo, y descubrí que no se mencionaba que Shirou aprendió el método correcto para abrir y usar sus circuitos reales. Perdió su brazo relativamente temprano y había confiado en el brazo de Archer hasta el final de la guerra, independientemente del final que obtenga el jugador. Así que fui con Shirou sin haber abierto sus circuitos reales hasta ahora. Además, el método de desbloquear el aura de otra persona siempre me pareció similar a esa escena en la ruta U donde Archer ayudó a Shirou a estabilizar sus circuitos recién abiertos, así que pensé, demonios, ¿por qué no? Ahora que se revela la composición del equipo, me gustaría pedir sugerencias para los nombres de ataque del equipo. Todos sabemos que en las temporadas 2 y 3 podemos ver algunos combos utilizados por el equipo. Ya tengo ideas para algunos, pero me gustaría plantear esto como un desafío para que los lectores puedan encontrar nombres interesantes para sus ataques combinados. Si me gusta, lo usaré y acreditaré al revisor original que lo publicó. Nota: si los nombres contienen una referencia a Nasuverse y /o FSN además de ajustarse al paro trío en cuestión,